En una tarde abrasadora del 15 de diciembre de 1989, bajo el intenso sol, el temido líder Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, huía por su vida perseguido implacablemente por un séquito de hombres uniformados que buscaban su captura o su muerte desde hacía más de 48 horas. Durante media hora, él y sus hombres se adentraron entre pastizales y malezas, evitando a duras penas la muerte que los acechaba, mientras las balas llovían sobre sus cabezas, cobrándose víctimas uno a uno. Alrededor de las 2 de la tarde, se dio la noticia de que el objetivo más preciado para el gobierno colombiano, Gonzalo Rodríguez Gacha, había sido alcanzado por una bala mortal, convirtiéndose en el último de los fugitivos en caer. Libró una feroz batalla contra las fuerzas del orden que lo perseguían desde días atrás, pero finalmente las balas encontraron su destino en su cabeza, poniendo fin a una vida marcada por el crimen y el narcotráfico. Mientras las calles se llenaban de innumerables rumores sobre este personaje del crimen en Colombia, algunos lo retrataban como un hombre bondadoso, otros como un verdadero villano. ¿Cuál era la verdadera historia del jefe de jefes? ¿Qué misteriosos momentos marcaron su vida? ¿Y qué grandes secretos se llevó consigo a la tumba? Para descubrir estas y más respuestas, te invito a viajar un poco en el tiempo. El origen de este temido criminal fue notablemente humilde. José Gonzalo Rodríguez Gacha, luego reconocido como el Mexicano, vio la luz por primera vez en Pacho, Cundinamarca, Colombia, el 14 de mayo de 1947, en el seno de una modesta familia campesina dedicada a la venta de quesos. En su tercer año de bachillerato optó por dejar los estudios y adentrarse en el mundo laboral en Bogotá. Allí desempeñó diversos trabajos, desde camarero en un restaurante hasta ayudante de autobuses e incluso incursionó como comerciante en el bullicioso sector de San Victorino. Después de trabajar en varios empleos mal remunerados, comenzó a albergar un deseo ardiente de acumular riqueza, una ambición que iba más allá de lo que podía lograr con su trabajo honesto. Para él, la única vía para alcanzar esas enormes fortunas era adentrarse en el mundo del crimen. Fue a principios de los años 1970 cuando su carrera criminal realmente despegó. Se trasladó a Muso, Boyacá, y comenzó a trabajar para Gilberto Molina Moreno, conocido como el zar de las esmeraldas en Boyacá. Molina Moreno era una figura legendaria en el negocio minero, ejerciendo su poder e influencia en una amplia región que abarcaba los municipios de Quipama, Otanche y Borbor. Molina era considerado el jefe indiscutido en el mundo de las esmeraldas y sus socios, que lo reconocían como su padrino, incluían a personas influyentes como Víctor Carranza, Julio Rincón, Benito Méndez, Julio Silva y Juan Vitar. Estos individuos operaban legalmente en concesiones otorgadas por el gobierno colombiano a sociedades de las que ellos y otros esmeralderos eran miembros. Sin embargo, a pesar de su dominio aparente, no tenían el control absoluto del negocio. Entre sus rivales más importantes se encontraba el grupo liderado por la familia Vargas, que tenía el control en la región de Coscuez. La disputa entre Molina y los Vargas se intensificó y se volvió cada vez más sangrienta. Mientras esta guerra verde se desarrollaba, Rodríguez Gacha, quien había ascendido rápidamente en las estructuras del Zar Verde, decidió independizarse para adentrarse en una actividad considerablemente más lucrativa: el narcotráfico. En la década de los 70 ocurrió uno de los puntos clave en su vida. Rodríguez Gacha se unió a Pablo Escobar y junto a los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez comenzaron a traficar cocaína bajo el ya desaparecido Cártel de Medellín. Esta organización abrió rutas para transportar la droga a México y Estados Unidos. De esta manera, Gacha pasó de ser parte de una familia campesina a convertirse en uno de los hombres más adinerados del país.
Poseía múltiples apartamentos, casas, fincas y discotecas en territorio colombiano. Para 1988, la revista Forbes lo incluyó en su lista de los 20 empresarios más ricos del mundo, habiendo acumulado una fortuna estimada en unos $230.000 por minuto. Poseía más de 116 propiedades, incluyendo fincas, casas, apartamentos, terrenos y vehículos valorados en $40.000 millones. Este capo se erigió, al igual que otros narcotraficantes, como un ídolo generoso en su tierra natal. Su inmensa riqueza se convirtió en una leyenda gracias a los relatos sobre caletas o escondites enterrados en sus propiedades. Automóviles cargados de lingotes de oro, sacos llenos de dólares y esmeraldas formaban parte de los tesoros ocultos en las haciendas, donde también se mantenían más de 200 finos caballos de paso, incluyendo a Tupac Amaru, el célebre corcel, valorado en $1 millón. ¿Por qué hace usted tantas inversiones en caballos? Hombre, pues yo considero que uno como patriota colombiano, me parece que también es una forma de hacer patria. Por ejemplo, tengo el caso, yo tengo un caballo que se llama Tupac Amaru. Lo considero como el mejor caballo trochador del país y del mundo. Entonces, si uno lo saca a una feria de exposición, como fue la de Armenia, y va a divertir uno a 10 o 15 mil personas, me considero que es una forma de hacer patria. Y además, si nosotros no tuviéramos la forma de tener los caballos se hubieran ido para Venezuela, para Puerto Rico, para los Estados Unidos. Entonces el caballo de paso fino colombiano, o lo que llamamos el auténtico paso fino colombiano, nos hubiéramos quedado sin la sangre, nos hubiéramos quedado sin nada. Entonces a mí me considero que también, fuera de que es un hobby y que es bastante caro, me considero que es una forma también de hacer patria. Apasionado del fútbol, su influencia alcanzó incluso al ámbito deportivo al invertir en el club de fútbol Los Millonarios, financiando fichajes y sueldos de los jugadores. No, yo no fumo porque yo soy deportista, yo juego fútbol. Inclusive he patrocinado varios equipos en Pacho, llevé a Millonarios Santa Fe a jugar a Pacho, le he dado oportunidad a muchos muchachos que vengan a la profesional, aquí a Millonarios, pero no han servido, pero de todas formas he tenido el interés de que me salgan unos futbolistas buenos de Pacho. ¿Por qué habla usted de Millonarios? ¿Tiene algo que ver con el club? Sí, hombre, no, yo soy un tercer socio de Millonarios, uno de los directivos de Millonarios. Hoy en día es recordado como el ministro de guerra de Pablo Escobar. Asociado a las mafias establecidas en Antioquia, Rodríguez Gacha controlaba un ala autónoma de la organización narcotraficante en el centro del país, dirigiendo hombres y recursos propios. En 1981, junto con sus socios, financió la creación del primer grupo de autodefensas conocido como Muerte a Secuestradores. Pronto se abrieron nuevas rutas de tráfico de drogas a través de México, Haití, Los Ángeles, Houston y Nicaragua, donde desempeñó un papel crucial en el asesinato del piloto estadounidense Barry Seal, quien fue asesinado cuando accedió a testificar contra el cártel. En 1983, el periodista Germán Castro Caicedo realizó una entrevista a Rodríguez Gacha, quien se identificó como un empresario alejado del negocio de la droga. Durante la entrevista, el capo colombiano reveló por qué era conocido como el Mexicano. El origen de este apodo, según Gacha, se debía a su afinidad por la cultura mexicana, especialmente por la música ranchera y de mariachi, como la interpretada por Pedro Infante y José Alfredo Jiménez. Además, disfrutaba del tequila, los sombreros y los caballos. Hombre, no sé, salí con un ancestro mexicano, a mí me gusta toda la vida la música ranchera, no sé, me admira bastante, y todas las fincas que tengo, más o menos, que es una cantidad, todas las tengo con nombres mexicanos. Comentó Gacha en la entrevista disponible en YouTube. Entre las propiedades destacadas de El Mexicano se encontraba la discoteca Chihuahua, nombrada así en referencia a la ciudad mexicana homónima. Este establecimiento estaba ubicado en Pacho, al igual que la hacienda Cuernavaca, que ocupaba unas 400 hectáreas. Su gusto por la cultura azteca lo llevó a que varias de sus fincas tuvieran los nombres de ciudades mexicanas como Mazatlán y Sonora.
La versión alternativa sobre el origen del apodo El Mexicano sugiere que está relacionada con uno de los primeros cargamentos de droga que Gacha traficó, el cual llegó al puerto de Mazatlán. Según Jimmy Álvarez, un ex trabajador logístico de Gacha, este comenzó en el mundo del narcotráfico con la marihuana. El primer gran cargamento que traficó lo descargó en el puerto de Mazatlán, como un tributo a esa ciudad que le abrió las puertas a un mundo de poder y riqueza. Gacha se identificó aún más con las costumbres mexicanas. Según me contaba él, en alguna ocasión él empezó a incursionar en el mundo del narcotráfico con la marihuana, y el primer cargamento grande que coronó lo coronó en el puerto de Mazatlán. Y a raíz de eso, y como homenaje de pronto a ese pueblo o esa ciudad pues que le dio entrada a un mundo de poder y de dinero, pues se pegó mucho de las costumbres mexicanas. La escalada de violencia de Gonzalo Rodríguez Gacha y su grupo se orientó cada vez más hacia el Estado colombiano, respaldando a su socio y amigo Pablo Escobar en su enfrentamiento contra el gobierno. El 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien lideraba una cruzada contra el cártel de Medellín, fue asesinado por sicarios de los Priscos que se desplazaban en una motocicleta. En respuesta, el presidente Belisario Betancur declaró a los narcotraficantes como fuera de la ley y se pronunció a favor de implementar el tratado de extradición. Ante esta medida, los Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leder y Rodríguez Gacha se vieron obligados a huir a Panamá. En un último intento por mantener el control y negociar con el gobierno, los capos se reunieron con el expresidente colombiano, Alfonso López Michelsen, en el Hotel Marriott de Panamá. Sin embargo, las negociaciones se filtraron a la prensa y el plan se derrumbó. Aunque meses después intentaron regresar clandestinamente al país, el punto de quiebre con el gobierno ya estaba sellado. El resurgimiento del Tratado de Extradición en mayo de 1984 y las primeras detenciones con este fin en enero de 1985 marcaron el inicio de una confrontación abierta entre los miembros del cártel de Medellín y los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Los narcotraficantes, ahora autodenominados los extraditables, desataron una guerra frontal conocida en la historia de Colombia como la Guerra del Narcoterrorismo. Esta campaña de terror, reactivada a partir de la segunda mitad de 1986, cobró las vidas de importantes figuras como el magistrado de la Corte Suprema, Hernando Vaquero Borda, el juez Gustavo Zuluaga Serna, el coronel Jaime Ramírez Gómez y el director de El Espectador, Guillermo Cano Izaza. Tras una breve tregua, las decisiones del gobierno Barco el 8 de enero de 1988, al emitir órdenes de detención con fines de extradición contra Escobar, Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa Vázquez, desencadenaron una nueva ola de terror. El secuestro del candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango, el 16 de enero de 1988, y el asesinato del Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, el 25 del mismo mes, marcaron un punto de inflexión. La guerra contra el Estado estaba en marcha. Rodríguez Gacha intensificó su campaña de exterminio contra la izquierda, perpetrando el asesinato de líderes de la Unión Patriótica como Teófilo Forero y José Antequera a principios de 1989. También ordenó la masacre de una comisión judicial en La Rochela el 18 de enero de 1989 y el asesinato del representante a la Cámara por Cundinamarca, Luis Francisco Madero Forero, el 1 de noviembre del mismo año. La escalada de violencia de Rodríguez Gacha se intensificó cuando decidió enfrentarse a sus antiguos socios y amigos en la disputa por el control de las minas de esmeraldas en el occidente de Boyacá. En un ataque sangriento, el 27 de febrero de 1989, en Sasaima, Cundinamarca, eliminó a Gilberto Molina Moreno, el líder del negocio esmeraldífero en Colombia, junto con otras 17 personas. Posteriormente, Rodríguez Gacha dirigió su atención hacia Víctor Carranza,
otro ex socio convertido en el nuevo líder del negocio de las esmeraldas. La guerra entre ambos escaló rápidamente, culminando en la masacre en el edificio Altos del Portal de Bogotá el 5 de julio de 1989. Durante este ataque, un grupo de militares al servicio de Rodríguez Gacha interrumpió una reunión de la DEA y del F2 con Ángel Gaitán Maecha, un informante, y asesinó a 4 personas. Los ataques continuaron a lo largo de julio de 1989 con acciones violentas como la explosión de las instalaciones de Tecminas en Bogotá, el asesinato de Verónica Rivera, conocida como la Reina de la Coca, y el asesinato de Julio Carranza, sobrino de Víctor Carranza. La violencia alcanzó su punto máximo cuando 60 hombres fusilaron a 6 guaqueros en la quebrada de Itoco, en terrenos de Tecminas, y arrojaron vivo desde una avioneta a Pedro Julio Yaya, un vigilante de la Veta de Esmeraldas. En paralelo, tras el fracaso en las negociaciones con el gobierno nacional, Rodríguez Gacha y Pablo Escobar desataron una ola de asesinatos en mayo de 1989. Entre las víctimas se encontraban el ex gobernador de Boyacá, Álvaro González Santana, el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Bentancur, la jueza tercera de orden público María Elena Díaz, el magistrado Carlos Ernesto Valencia, el comandante de la policía en Antioquia, Valdemar Franklin Quintero, y el candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán Sarmiento, entre otros. Estos violentos acontecimientos llevaron al presidente Virgilio Barco a declarar la guerra al cártel de Medellín y a tomar medidas drásticas como la implementación de decretos que permitían la extradición por vía administrativa y la detención preventiva de sospechosos de pertenecer a la organización narcoterrorista. Además, el gobierno estadounidense intensificó su estrategia antidrogas en Colombia, anunciando la búsqueda de 12 capos de la droga, incluidos Escobar, Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa. Por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes, obtendrá una recompensa de 100 millones de pesos. Hacia 1989, Rodríguez Gacha tenía a su disposición 1 millar de hombres en un ejército personal adiestrado por mercenarios extranjeros. Así, entre diciembre de 1987 y mayo de 1988, contrató a mercenarios israelíes y británicos para que entrenaran equipos de asesinos y sicarios. El gobierno, sumido en una guerra total, y tras el atentado al edificio del DAS, se focalizó en capturar a los líderes del cártel, ofreciendo una recompensa de 500 millones de pesos por la cabeza de Rodríguez Gacha, la misma cantidad ofrecida por Escobar. En agosto de 1989, la suerte sonrió al gobierno del presidente Barco cuando Freddy Gonzalo Rodríguez Celades, hijo del mexicano, fue detenido por posesión ilegal de armas al norte de Bogotá. Se mantuvo bajo custodia por más tiempo del establecido por la ley, con la esperanza de presionar a su padre, pero al ver que la estrategia no daba resultado, fue liberado el 22 de noviembre. Con esto parecía que se había perdido cualquier pista que pudiera llevar a Rodríguez Gacha. Sin embargo, un informante contratado en nombre del cártel de Cali, infiltrado en las estructuras que Gacha tenía en la costa atlántica, Jorge Velázquez, alias El Navegante, reveló la ubicación del narco en Cartagena de Indias, donde se encontraba protegido por un cuerpo de 25 guardaespaldas. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los fugitivos tomaron una lancha motora y se dirigieron hacia Tolú. Allí el capo estaba acompañado por su hijo Freddy Gonzalo, Gilberto Rendón Hurtado alias Mano de Yuca, el número 8 dentro del cártel y quien controlaba redes de transporte de cocaína desde la costa caribe, y otros 4 escoltas. El Navegante también los acompañaba. Después de dejarlos en la costa de Coveñas en la noche del 14 de diciembre, Velázquez informó a las autoridades sobre la nueva ubicación de Rodríguez Gacha. Tras interceptar la lancha y embarcar a Velázquez en uno de los 2 helicópteros artilleros movilizados para la operación, se procedió al operativo final.
A mediodía del 15 de diciembre de 1989, alrededor de las 13:10, 22 policías, 17 de ellos comandos de élite a bordo de los 2 helicópteros artilleros, sobrevolaron el Tesoro, un complejo de cabañas de madera ubicado en la costa entre Coveñas y Tolú, donde se suponía que se encontraba el objetivo. Utilizando altavoces y sirenas, solicitaron a Rodríguez Gacha que se rindiera, pero no obtuvieron respuesta alguna. Rodríguez Gacha y sus escoltas se vistieron como lugareños y simularon ser trabajadores de una finca ganadera, esperando en silencio para observar el desarrollo del operativo. Mientras tanto, los helicópteros continuaron rastreando la zona, quizás pensando que los narcoterroristas ya habían huido. Sin embargo, estos aguardaban cualquier descuido y efectivamente aprovecharon el momento para abrirse paso hasta un camión Chevrolet descubierto de color rojo estacionado fuera de la villa y emprender la fuga. Estaban armados con media docena de granadas, un fusil Galil, una subametralladora Heckler & Koch MP5, una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38 largo. Las fuerzas de la policía rápidamente notaron la huida del camión y comenzaron a perseguirlo. A menos de 2 kilómetros de Tolú, el vehículo fue interceptado cuando en un intento por despistar a sus perseguidores se desvió hacia la ruta que conduce a Sincelejo. Sin poder eludir a las autoridades, poco más adelante cerca de Tolugas, Freddy Gonzalo armado con una pistola 9 milímetros, Gilberto Rendón y 3 guardaespaldas más abandonaron el vehículo abriendo fuego contra una de las aeronaves para atraer su atención mientras intentaban avanzar hacia un cerco de robles en medio de pastizales infestados de maleza. Una de las aeronaves respondió con sus ametralladoras, resultando en la muerte de 2 de los pistoleros antes de aterrizar y dejar en tierra a 5 comandos de la fuerza de élite, quienes se enfrentaron a los 2 escoltas sobrevivientes y al hijo del mexicano, eliminándolos. Mientras tanto, el camión que transportaba al capo y a otro de sus hombres continuó su marcha seguido por la otra aeronave. Sin embargo, en esa misma carretera se encontraba una patrulla contraguerrilla de la Infantería de Marina custodiando una de las fincas del extraditado Eduardo Martínez Romero. Al verlos, el camión se detuvo y Rodríguez Gacha junto con un guardaespaldas bajaron del vehículo adentrándose en los platanales adyacentes a la carretera en la finca La Lucha. Los artilleros abrieron fuego tratando de localizar a los fugitivos que parecían estar a punto de escapar. Sin embargo, Gacha, armado con una subametralladora alemana MP5, perdió el impulso de su carrera cuando se cortó el cuero cabelludo con una alambrada. Atrapado, respondió a los disparos, revelando su ubicación, momento en el que una bala calibre .762 lo alcanzó en la cara, causándole la muerte. Se necesitaron pruebas dactilares para confirmar su identidad, sin lugar a dudas. Eran las 2 de la tarde de ese viernes de diciembre en el que los vehículos que transitaban por la transversal detuvieron sus motores, pues la Infantería de Marina había cerrado la vía en un radio de 5 kilómetros. En cuestión de minutos, la finca se vio abarrotada de coroneles, periodistas, cámaras, curiosos y funcionarios del gobierno nacional, quienes confirmaron que Gacha o el mexicano había sido abatido en una operación impecable. 2 años después de su muerte, la familia de Rodríguez Gacha adquirió la finca La Lucha y colocó allí las 2 placas conmemorativas. Visitaban el terreno esporádicamente para recordar al socio de Pablo Escobar. Todos los periodistas y demás miembros de sus equipos de trabajo se enrumbaron hacia Sincelejo, más exactamente hasta el hospital regional, lugar al que llevaron el cadáver del narco, de su hijo y de sus 5 escoltas. Eran las 2:05 de la tarde del viernes cuando sonó el teléfono en el despacho presidencial. Virgilio Barco contestó y del otro lado de la línea el general Carlos Casadiego, subdirector de la policía, le informó: «Presidente, misión cumplida». Barco no entendió muy bien al principio. «Hemos dado de baja a Gonzalo Rodríguez Gacha», aclaró el militar. Incrédulo, el primer mandatario preguntó: «¿Están completamente seguros?». «Absolutamente, señor presidente».
Con este breve intercambio de palabras, Barco recibió la mejor noticia que su gobierno había producido hasta ese momento. Una administración que había apostado su prestigio en la lucha contra el narcotráfico estaba a punto de concluir con un golpe contundente al capo. Todo cambió en la tarde del viernes cuando se confirmó la muerte de uno de los hombres más buscados del país y no solo de Colombia, ya que casi todos los noticieros del mundo abrieron esa noche con esa noticia. En pocas horas, Barco recibió llamadas de los presidentes George Bush, Carlos Andrés Pérez, Carlos Menem, Carlos Salinas de Gortari e incluso del canciller británico Sir Geoffrey Howe. El zar norteamericano de la lucha contra la droga, William Bennett, afirmó en una rueda de prensa en Washington que todo el mundo civilizado le debe al presidente Barco una deuda de gratitud. 2 días después, en la noche del 17 de diciembre, el cuerpo de Gonzalo Rodríguez Gacha y el de su hijo fueron enterrados en su natal Pacho en medio de un multitudinario entierro al que asistieron cerca de 3.000 personas. Muchos en su pueblo lo veían como un benefactor de los pobres. De allí, la masiva presencia en su funeral. Es cierto que Rodríguez Gacha enfrentó numerosos conflictos y al momento de su caída tenía una gran cantidad de enemigos. El gobierno, el cártel de Cali, las FARC, la UP, la DEA y los esmeralderos representaban múltiples frentes para un solo hombre. Si bien Hitler perdió la guerra al pelear solo en 2 frentes, para el mexicano las cosas se complicaron aún más al tener que lidiar con 6, aunque hasta poco antes de su muerte parecía estar ganando. Rodríguez Gacha murió como vivió, con un fusil en las manos, enfrentando y haciendo realidad la consigna que tanto había proclamado: mejor una tumba en Colombia que una celda en los Estados Unidos. Un silencio absoluto envuelve el lugar, donde 2 placas, una con el nombre de José Gonzalo Rodríguez Gacha y la otra con el de su hijo Freddy, están cuidadosamente colocadas en los laterales de un triángulo tallado en piedra. A ambos lados se encuentran 2 bancos para descansar y orar. Palmeras proporcionan sombra y frescura en el sopor del Golfo de Morrosquillo, convirtiendo el lugar en un entorno sereno. Esta paz contrasta profundamente con la agitación que se vivió en la finca La Lucha, ubicada a unos 3 kilómetros de Tolú en la vía hacia Tolú Viejo, el 15 de diciembre de 1989. En ese día, 5 helicópteros con 20 policías a bordo sobrevolaron el espacio aéreo de Tolú y Coveñas en busca de uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo, el mexicano. Lo que se cierne ahora sobre las calles de Colombia es el gran enigma que rodea la figura de Gacha. ¿Qué tan maligno resultó ser en realidad? Muchos recuerdan al patrón, como solían llamarlo sus subalternos, como alguien que en apariencia desbordaba generosidad y practicaba la caridad con ellos. Sin embargo, la verdad es que fue un individuo astuto y escurridizo, obsesionado con la idea de obtener y acumular riquezas que le habían sido esquivas en su infancia. Es posible que los métodos que empleó para alcanzar sus objetivos no fueran los más éticos y que los años más oscuros de su vida se desenvolvieran en el sombrío mundo del narcotráfico, pero también es verdad que había ayudado a muchos durante sus años de vida. A pesar de los errores cometidos, hasta el día de hoy es recordado por sus antiguos empleados y conocidos, quienes han labrado su nombre en la memoria colectiva, convirtiéndolo en una figura legendaria, en el llamado jefe de jefes. Hombre, yo considero de las obras sociales, me llama la atención lo primero, porque yo vengo de una familia bastante pobre, muy humilde, como le acaba de decir. Nosotros sufrimos necesidades, y yo creo que si uno tiene la forma y le nace, debe hacer patria haciendo obras sociales, porque hay mucha gente que necesita esas cosas. Y yo analizo que debe ser un modo de estimularse uno como patriota colombiano.